Sin ser crítico literario ni tener pretensiones, quería hacer algunos comentarios sobre un libro que acabo de leer y que me gustó mucho. Se trata de Calle Este-Oeste de Philip Sands. Es un británico, abogado reconocido en su país, especializado en derecho internacional, pero que en los últimos años ha escrito varias novelas con gran éxito de público. La versión en español, muy bien traducida, pertenece a Anagrama. Es un libro de 509 páginas y la verdad que la calidad de la presentación es altísima. Como ven, es un libro que está acompañado de numerosas fotografías que complementan perfectamente la narración. Se trata de una novela, pero no es ficción. Todo lo que se cuenta aquí es realidad. Bueno, el autor inicia una investigación muy minuciosa, admirable, y para conocer sobre la historia de su abuelo materno, de su abuela, de su familia materna, que vivía en Europa Central, en una ciudad que en aquel entonces se llamaba Lemberg, fronteriza, y que luego que era una ciudad donde convivían la población ucraniana, polaca, había mucha población judía, pero llegado los siglo XX, luego de una invasión alemana, hay una invasión soviética, una segunda invasión alemana, y la historia de la ciudad y la región empieza a parecerse un infierno, y es muy interesante ver en el día a día cómo eso influye en personas que tenían un trabajo, que tenían tradiciones, y que todo eso se va a ir perdiendo y pocos van a sobrevivir. Uno de los que sobrevive es el abuelo, también la abuela, y que en ese momento tenían una beba de 1 año y logran irse a París. Pero este libro el disparador de esta investigación es que el autor se da cuenta, una vez que va a dar una conferencia de Derecho Internacional a esta ciudad, y preparando esa conferencia, se da cuenta que 2 juristas ilustres, cuya participación fue esencial para determinar los cargos que se tuvieron en cuenta en el juicio de Nuremberg, habían estudiado en la misma ciudad, casi al mismo tiempo. Y entonces la investigación de Philip Sands, el autor, va a ir uno tras uno, pero interconectando estas historias, porque estos juristas eran judíos polacos, también fueron sobrevivientes, y que uno se fue a Estados Unidos y el otro a Inglaterra, y allá pudieron influir con su formación académica sobre los nuevos cargos que van a ser tan importantes que terminan modificando el concepto de derecho internacional, que hasta aquel entonces no podía inmiscuirse dentro de los derechos de los estados. Podría haber una gran masacre dentro de un estado y el derecho internacional no tendría posibilidad de tener su palabra. Entonces lo que se va a desarrollar son los derechos individuales, se le va a dar valor al derecho individual. Esto es la base de todo el desarrollo que tuvieron los derechos humanos, y que va a terminar con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948.
y también se tiene en cuenta los efectos sobre la población civil, pero en términos de grupos. Y justamente los juristas son los creadores de dos términos que ahora voy a mencionar. Uno es el término de genocidio, que hasta ese entonces no existía, tampoco existía la palabra que la construye el autor, y que se refiere a los crímenes que se cometen con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El otro concepto es el de los crímenes contra la humanidad, también llamados crímenes de lesa humanidad, que estos se focalizan en los ataques que son generalizados o sistemáticos contra una población civil, sin necesidad, en este caso, que haya una motivación de exterminio del grupo. Bueno, el libro, sin ser para nada un tratado jurídico, es un libro ameno, de lectura fácil, atrapante, ya que además trata un montón de otros temas, pero tiene como fondo este debate, cómo enjuiciar las barbaridades que cometió el nazismo en aquellos años. Estos conceptos se van elaborando, cada uno de estos juristas, uno en Estados Unidos, otro en Inglaterra, logran que estos términos sean parte de la discusión que tiene lugar en los años 45 y 46 en el Tribunal de Nuremberg. Si bien es el concepto de crimen contra la humanidad que prevalece en ese juicio, el concepto de genocidio es mencionado por varios de los jueces. Recordemos que Nuremberg es un juicio a 21 nazis que fueron seleccionados por las 4 potencias ganadoras, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que van a cada uno nominar 2 jueces. Y bueno, y hago un paréntesis y luego sigo con el libro, pero quiero decir que esto va a tener una incidencia más allá de Nuremberg, porque inmediatamente después, dentro de Naciones Unidas, se va a adoptar la Convención contra el Genocidio, que se llama exactamente la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esto tiene lugar el 9 de diciembre de 1948 y es el primer tratado de derechos humanos de la era moderna. El día siguiente se adopta la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Pero estos conceptos que, como vamos a ver en el libro, son conceptos que se discuten. Los que están de acuerdo con uno de los cargos no necesariamente están de acuerdo con el otro y viceversa, pero van a tener una vigencia hasta la actualidad, ya que a través de la Corte Internacional de Justicia, donde se trata de resolver las controversias entre estados, ya varias veces se ha tratado este tema, y aunque el concepto de genocidio, que es mucho más difícil en la práctica de probar, dado que hay condiciones muy específicas para que este concepto sea adoptado, no ha logrado hasta el momento
tener un fallo contra un Estado, si bien sí ha habido y hay, por ejemplo, en este momento con el conflicto en Gaza, una presentación hecha por Sudáfrica que se está tratando, pero sí ha habido medidas cautelares en relación con el tema del genocidio. Varias décadas después se va a crear la Corte Penal Internacional en Roma, por eso se lo llama también el Estatuto de Roma, y ahí donde se van a focalizar más en los juicios contra individuos, en 4 conceptos, entre ellos el de genocidio, el de crimen contra la humanidad, el crimen de guerra y el crimen de agresión. Y ya hubo varios fallos contra líderes de distintos países, fallos con el cargo de genocidio. Vuelvo al libro, porque el libro no llega a esta reflexión moderna, pero el autor entonces va a investigar primero a su familia, porque se da cuenta que sus abuelos, que venían de esa ciudad, de Lemberg, que después va a tener varios nombres, el actual es Lviv, y actualmente pertenece a Ucrania, pero por momentos perteneció a Polonia, fue antiguamente parte del imperio austro-húngaro. Se da cuenta entonces que sus abuelos sobrevivientes nunca, porque en un momento fallecieron, y él se da cuenta que a pesar de que han tenido mucho trato, nunca los abuelos hablaron del pasado, y es ese pasado el que lo va a investigar, porque es un pasado muy, digamos, muy denso por las consecuencias que va a tener el nazismo, aquello que se llamó la solución final, el exterminio, y cómo va a influir eso en la muerte de millones de personas y en las familias de cada una de estas personas investigadas, la familia de él y los 2 juristas por otro lado. Pero el libro, además de ser una investigación, que la investigación en sí ya es un tema, habla sobre la condición humana, sobre temas de humanismo, sobre la reacción ante la adversidad, sobre la incertidumbre, sobre el miedo, pero también se mezclan historias de amores fallidos, de decisiones equivocadas, y también intervienen varias personas anónimas que el autor va descubriendo que tienen que ver con la historia por ejemplo, de su familia, que han sido maravillosas y que por la valentía, por los valores adoptados en un momento que era realmente difícil, y entonces se va relatando de cada personaje su psicología, su vida familiar, las interrogaciones y el debate jurídico, pero que ya lo dije, no está en términos complejos, todo lo contrario, y además que creo yo que tiene mucha actualidad. Y también se agrega otro personaje que va a ser investigado por el autor de la misma forma, estudiar de dónde venía, de su familia, sus hijos, y bueno, se trata de uno de los 21 enjuiciados en Nuremberg, Hans Frank, que había sido el gobernador de esa región donde murieron millones de judíos. Y también había sido, porque era abogado, el abogado de Hitler. Y
Bueno, y los interlocutores que va teniendo en su investigación el autor son casi todos fascinantes. Por ejemplo, él se entrevista y tiene hasta visita a Nuremberg junto con el hijo de Frank, este, este, nazi, que es enjuiciado en Nuremberg. ¿Cómo reacciona el hijo, ya un adulto, sobre lo que fue su padre, sobre lo que hizo? ¿Lo perdona? ¿No lo perdona? Bueno, todo eso, hay varios casos así que son reflexiones profundas. Es un libro que por momentos se emociona y bueno, que tiene anécdotas diversas, pero tiene un hilo conductor que es el de describir una época y describir cómo eh, cómo se hizo frente a una situación novedosa y cómo se tomó conciencia que hacía falta eh, conceptos nuevos y, y instituciones que pudieran hacer lo mejor para que estos casos no se repitiesen. Y bueno, la historia es dinámica, todos lo sabemos, pero es muy importante conocerla. Y este periodo del siglo XX, de Europa Central, de Europa y del mundo, es realmente un periodo que dejó muchísimas enseñanzas. Recomiendo entonces la lectura de este libro. Seguramente hay un montón de cosas que no dije, pero es un libro que a mí personalmente, además de entretenerme, me hizo reflexionar y fue un gran aprendizaje también su lectura.